Innovatec, una empresa de tecnología de punta y un símbolo de innovación en el competitivo mundo empresarial, estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. Cuando Javier Martínez, un CEO visionario, fundó la empresa, no tenía idea de los profundos problemas que surgirían en su propia organización. A medida que crecían las tensiones y los conflictos dentro de la sede de Virginia, un empleado aparentemente común llamado Tomás García observaba en silencio. Pero Tomás no era un empleado cualquiera, y su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué poder oculto tenía este nuevo miembro del equipo y cómo la lucha de Javier por salvar su empresa se convertiría en el catalizador de un cambio institucional? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta desde dónde estás viendo hoy y si disfrutas de esta historia con giros inesperados y momentos de justicia, no olvides suscribirte. Javier Martínez se pasó la mano por su rostro cansado, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador que proyectaba cifras alarmantes. El informe que tenía delante era como un puñal clavado en el corazón de todo lo que había construido. Innovatec, su creación, su legado, estaba fallando en el aspecto más fundamental, el bienestar de sus empleados. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí mismo, incapaz de apartar la mirada de ese 15% de caída en la satisfacción de los empleados en la sede de Virginia. Las palabras favoritismo, racismo y cultura tóxica parecían brillar en la pantalla, burlándose de sus ideales. Javier se levantó de su silla de cuero y se acercó al ventanal que dominaba el skyline de la ciudad. Desde allí podía ver el edificio de Innovatec, un rascacielos de cristal y acero que se elevaba como un faro de innovación y progreso. O al menos, ¿podrías programar una videollamada con el equipo directivo de Virginia para mañana a primera hora? Por supuesto, señor, respondió Carla, pero se detuvo antes de salir. Señor Martínez, si me permite, todos en la oficina central estamos preocupados. Sabemos lo mucho que significa Innovatec para usted. Javier esbozó una sonrisa cansada. Gracias, Carla. Significa mucho para todos nosotros, y por eso mismo no puedo quedarme de brazos cruzados. Cuando Carla salió, Javier volvió a su escritorio y abrió la carpeta. Mientras leía, su ceño se fruncía cada vez más. Las denuncias anónimas, los testimonios de empleados marginados, los casos de promociones injustas, todo apuntaba a un problema sistémico que iba más allá de unos cuantos individuos problemáticos. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que su presencia en Virginia podría alterar el comportamiento de todos, ocultando la verdadera naturaleza del problema. Necesitaba ojos y oídos en el terreno, alguien que pudiera mezclarse sin levantar sospechas. Javier tomó su teléfono y marcó un número. Tomás, necesito verte en mi oficina inmediatamente. Tengo una misión especial para ti. Y, mientras esperaba, Javier se quedó mirando una foto enmarcada en su escritorio. En ella se veía a sí mismo, más joven y lleno de esperanza, cortando la cinta en la inauguración de la primera oficina de Innovatec. Recordó las palabras que había pronunciado ese día. Construiremos una empresa donde cada persona, sin importar su origen o color de piel, pueda alcanzar su máximo potencial. Ahora, esas palabras resonaban como una promesa rota. Pero Javier Martínez no era un hombre que se rendía fácilmente. Si algo había aprendido en su ascenso desde un barrio humilde hasta convertirse en CEO, era que los mayores desafíos eran también las mayores oportunidades de crecimiento. Voy a arreglar esto, se prometió a sí mismo, cueste lo que cueste. El sonido de alguien tocando a la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, preparándose para la conversación que cambiaría el rumbo de Innovatec y pondría a prueba todo en lo que creía. Tomás García entró en la oficina de Javier con paso decidido, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No era común que el CEO lo llamara directamente para una reunión privada. Toma asiento, Tomás, dijo Javier, señalando la silla frente a su escritorio. Tengo una tarea de suma importancia para ti,
una que requiere la máxima discreción y habilidad. Tomás se acomodó, intrigado. «Estoy a su disposición, señor Martínez». Javier le entregó una carpeta. «Lo que vas a ver aquí es información clasificada. Nuestra sede en Virginia está enfrentando problemas serios, denuncias de racismo, favoritismo, una cultura laboral tóxica. Necesito que vayas allí y descubras qué está pasando realmente». Los ojos de Tomás se abrieron de par en par mientras hojeaba los documentos. «Esto es alarmante», dijo, levantando la vista hacia Javier. «Exactamente», asintió Javier, «y es por eso que necesito que te infiltres. Irás como un nuevo empleado del departamento de TI. Tu misión es observar, documentar y reportar directamente a mí. Nadie más debe saber sobre esto. ¿Entendido?». Tomás asintió, procesando la magnitud de la tarea. «Entendido, señor. ¿Pero por qué yo?». Javier se reclinó en su silla. «Porque has demostrado ser no solo competente, sino también íntegro. Necesito a alguien en quien pueda confiar plenamente para esta misión». Tomás sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «No lo defraudaré, señor Martínez». «Sé que no lo harás», sonrió Javier. «Partirás mañana. Todos los arreglos ya están hechos. Recuerda, Tomás, lo que descubras podría cambiar el futuro de Innovatec». Al día siguiente, Tomás se encontraba en un avión rumbo a Virginia, su mente repasando los detalles de su nueva identidad y misión. Mientras el avión despegaba, no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. ¿Qué descubriría en Virginia? ¿Y cómo afectaría eso a la empresa que tanto admiraba? Horas más tarde, Tomás entraba por las puertas de cristal de la sede de Innovatec en Virginia. El edificio era impresionante, pero había algo en el ambiente que lo hizo sentir incómodo de inmediato. Las sonrisas parecían forzadas, las conversaciones se apagaban cuando alguien se acercaba. «Ah, tú debes ser el nuevo». Una voz lo sacó de sus pensamientos. Una mujer de mediana edad con un traje impecable se acercó, extendiendo su mano. «Soy Laura Hoffman, gerente senior de operaciones. Bienvenido a bordo». Tomás estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. «Tomás García, encantado de estar aquí». Laura lo guió por la oficina, presentándolo a varios empleados. Tomás observó cuidadosamente cada interacción, notando cómo algunos empleados, especialmente los de minorías, parecían encogerse cuando Laura se acercaba. «Y aquí está tu escritorio», dijo Laura, señalando un cubículo. «Espero grandes cosas de ti, Tomás. No nos decepciones». Cuando Laura se alejó, Tomás se sentó y encendió su ordenador. Mientras esperaba que se iniciara, echó un vistazo a su alrededor. En el cubículo de al lado, una mujer afroamericana tecleaba furiosamente, con una expresión de frustración en su rostro. «Hola», dijo Tomás, ofreciendo una sonrisa amistosa. «Soy Tomás, el nuevo en TI». La mujer levantó la vista, sorprendida por el saludo. «Ana», respondió secamente, antes de volver a su trabajo. Tomás frunció el ceño. Claramente, había mucho más bajo la superficie de lo que parecía a simple vista. Mientras abría su correo electrónico y comenzaba a familiarizarse con sus supuestas tareas, su mente trabajaba a toda velocidad. «Esto va a ser más complicado de lo que pensaba», murmuró para sí mismo, consciente de que cada movimiento, cada palabra, podría ser crucial para su misión. Lo que Tomás no sabía era que, desde una oficina en el piso superior, alguien ya lo estaba observando con interés. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Los días se convirtieron en semanas, y Tomás se fue sumergiendo cada vez más en la compleja red de relaciones y dinámicas de la oficina de Virginia. Cada día traía nuevas revelaciones, y cada una de ellas hacía que su corazón se hundiera un poco más. Una mañana, mientras Tomás estaba en la sala de descanso preparándose un café, oyó una conversación en voz baja que le llamó la atención. «Te digo que es inútil, Mark», susurraba una mujer. «Presenté otra queja sobre el comentario racista de Johnson y RR. HH ni siquiera me respondió». «Lo sé, Vanessa», respondió un hombre con voz cansada. «Pero ¿qué podemos hacer?
Si hacemos mucho ruido, podrían despedirnos. Tomás fingió estar absorto en su teléfono, pero sus oídos estaban atentos a cada palabra. Cuando los dos empleados salieron, dejó escapar un suspiro frustrado. Era la tercera conversación de este tipo que escuchaba esta semana. Esa tarde, durante una reunión de equipo, Tomás observó cómo Laura Hoffman dirigía la sesión con una eficiencia implacable. Sin embargo, notó cómo ignoraba sistemáticamente las contribuciones de ciertos empleados, especialmente los de minorías. «Gran idea, Jason», dijo Laura con una sonrisa, a pesar de que la sugerencia había venido originalmente de Ana, a la mujer afroamericana del cubículo contiguo al de Tomás. Ana apretó los puños bajo la mesa, pero no dijo nada. Tomás sintió una punzada de indignación en su pecho. Después de la reunión, Tomás se acercó a Ana. «Oye, esa idea tuya sobre optimizar el flujo de trabajo era brillante». Ana lo miró con sorpresa, luego con sospecha. «Gracias», dijo finalmente, «aunque parece que soy la única que lo piensa». «No deberías rendirte», dijo Tomás, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tus ideas merecen ser escuchadas». Ana esbozó una sonrisa triste. «Eres nuevo aquí, ¿verdad? Ya aprenderás cómo funcionan las cosas». Esa noche, en la seguridad de su apartamento temporal, Tomás redactó un informe detallado para Javier. Mientras escribía sobre las quejas ignoradas, el favoritismo descarado y la atmósfera de miedo, sintió una mezcla de rabia y determinación creciendo en su interior. Sin embargo, al día siguiente, un giro inesperado sacudió su investigación. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre anónimo. Dentro había copias de correos electrónicos que sugerían que la alta dirección local estaba encubriendo activamente las denuncias de discriminación. El corazón de Tomás latía con fuerza mientras leía los documentos. Esto era grande, mucho más grande de lo que había imaginado. Pero, ¿quién le había enviado esta información? ¿Y por qué? Mientras contemplaba sus próximos pasos, Laura apareció repentinamente detrás de él. «Tomás, necesito que vengas a mi oficina, ahora». El tono de Laura no admitía discusión. Tomás guardó rápidamente los documentos en su maletín y la siguió, consciente de que estaba caminando sobre una cuerda floja. En la oficina de Laura, Tomás se encontró frente a una pantalla que mostraba gráficos de productividad. «Explícame por qué tus números están por debajo del promedio», exigió Laura. Tomás tragó saliva, consciente de que su cobertura podría estar en peligro. «He estado adaptándome al nuevo sistema», comenzó, pero Laura lo interrumpió. «No quiero excusas», espetó. «Quiero resultados. Si no puedes mantenerte al día, tal vez no eres adecuado para este trabajo». Mientras Laura continuaba su reprimenda, Tomás notó algo en su escritorio, una foto de ella con un hombre que reconoció como miembro del consejo de Innovatech. Las piezas empezaron a encajar en su mente. Salió de la oficina de Laura sintiéndose sacudido, pero más decidido que nunca. Esa noche, envió otro informe a Javier, esta vez incluyendo la información sobre los correos electrónicos anónimos y sus sospechas sobre las conexiones de Laura. «Las cosas son peores de lo que pensábamos», escribió. «Necesitamos actuar pronto». Lo que Tomás no sabía era que sus acciones no habían pasado desapercibidas. En las sombras, alguien estaba tramando cómo silenciarlo antes de que pudiera descubrir toda la verdad. A medida que Tomás profundizaba en su investigación, el ambiente en la oficina de Virginia se volvía cada vez más tenso. Podía sentir ojos siguiéndolo, conversaciones que se detenían abruptamente cuando se acercaba, pero en lugar de intimidarlo, esto solo reforzó su determinación. Una tarde, mientras trabajaba en su computadora, Ana se acercó a su escritorio. «Oye, Tomás», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «¿Puedo hablar contigo un momento? En privado». Intrigado, Tomás asintió y la siguió hasta una sala de conferencias vacía. Una vez dentro, Ana cerró la puerta y se volvió hacia él con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. «He notado que eres diferente», comenzó, «que realmente escuchas, que te importa. Necesito saber si puedo confiar en ti».
Tomás sintió que su corazón se aceleraba. Este podría ser el avance que necesitaba. Por supuesto, Tomás miró a Ana directamente a los ojos. «Puedes confiar en mí, Ana. ¿Qué está pasando?» Ana respiró hondo antes de hablar. «He estado recopilando evidencia», dijo en voz baja. «Correos electrónicos, grabaciones de reuniones, documentos. Todo apunta a un sistema de discriminación y encubrimiento que va hasta lo más alto de la jerarquía aquí en Virginia». Tomás sintió que su pulso se aceleraba. «¿Fuiste tú quien me envió esos correos electrónicos anónimos?» Ana asintió. «Sí, fui yo. Pero eso es solo la punta del iceberg. Hay más, mucho más, y creo que están empezando a sospechar de mí». «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Tomás. «Porque necesito ayuda», respondió Ana. «No puedo hacer esto sola, y si me pasa algo, alguien más necesita saber la verdad». Tomás se debatió internamente. Revelar su verdadera identidad y misión podría comprometer toda la investigación, pero Ana estaba arriesgando todo para hacer lo correcto. «Ana», dijo finalmente, «hay algo que debo contarte». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Laura Hoffman entró, sus ojos brillando con furia apenas contenida. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa fría. «¿Qué tenemos aquí? Una reunión secreta entre nuestro nuevo empleado y nuestra problemática Ana». Tomás y Ana se separaron instintivamente, pero era demasiado tarde. Laura los miró a ambos con sospecha. «Ana, tu presencia es requerida en recursos humanos». «Inmediatamente», ordenó Laura. Luego se volvió hacia Tomás. «En cuanto a ti, creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre tu futuro en esta empresa». Ana lanzó una mirada de pánico a Tomás antes de salir de la habitación. Tomás se quedó solo con Laura, consciente de que estaba caminando sobre hielo muy fino. «Sígueme», dijo Laura, girando sobre sus talones y saliendo de la sala. Mientras seguía a Laura por el pasillo, Tomás sabía que tenía que pensar rápido. Su cobertura estaba en peligro, y con ella, toda la investigación. Pero más importante aún, Ana podría estar en problemas serios. Laura lo condujo a su oficina y cerró la puerta detrás de ellos. Se sentó detrás de su escritorio y miró a Tomás con una expresión indescifrable. «Tomás», comenzó, «has estado haciendo muchas preguntas desde que llegaste, preguntas que no corresponden a alguien en tu posición». Tomás mantuvo su rostro neutral. «Solo estoy tratando de entender cómo funcionan las cosas aquí para poder hacer mi trabajo lo mejor posible». Laura se inclinó hacia adelante. «¿Es eso todo?». «Porque tengo informes de que has estado hurgando en asuntos que no te conciernen. Asuntos confidenciales de la empresa». El corazón de Tomás latía con fuerza, pero mantuvo la calma. «No sé de qué está hablando, señora Hoffman. Solo he estado haciendo mi trabajo». Laura lo miró fijamente por un momento. Luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Muy bien, Tomás. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces creo que es hora de que tomemos medidas más drásticas». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué le estaba pasando a Ana en este momento? Mientras tanto, en la oficina central de Innovatec, Javier Martínez recibía una llamada urgente. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz tensa. «Entiendo. Haz lo que sea necesario. Voy para allá». Javier colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de su oficina. Las cosas en Virginia se estaban saliendo de control. Era hora de que tomara medidas directas. «Carla», llamó a su asistente, «prepara el jet privado. Salgo para Virginia de inmediato». Mientras Javier se preparaba para partir, sabía que estaba a punto de enfrentarse a la crisis más grande en la historia de Innovatec. Lo que no sabía era que las revelaciones que estaban por venir sacudirían los cimientos mismos de todo lo que había construido. El ambiente en la oficina de Innovatec en Virginia era eléctrico. Los rumores sobre la reunión entre Tomás y Laura se habían extendido como un reguero de pólvora, y todos podían sentir que algo grande estaba a punto de suceder.
Tomás salió de la oficina de Laura sintiéndose agotado pero decidido. La conversación había sido tensa, llena de acusaciones veladas y amenazas apenas disimuladas. Laura había dejado claro que estaba vigilando cada uno de sus movimientos. «Tienes hasta el final de la semana para demostrar tu valía para esta empresa», le había dicho Laura con una sonrisa fría. «De lo contrario, me temo que tendremos que prescindir de tus servicios». Mientras caminaba de vuelta a su escritorio, Tomás notó que Ana no había regresado de recursos humanos. Su preocupación creció. ¿Qué le habrían hecho? Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Encuentra la carpeta azul en el archivo del sótano. Todo está allí, ten cuidado». ¿A qué? Tomás miró a su alrededor con cautela. Nadie parecía estar prestándole atención especial. Decidió actuar de inmediato. «Voy al baño», murmuró a su compañero de cubículo y se dirigió hacia los ascensores. El sótano estaba oscuro y polvoriento, lleno de estanterías con cajas y carpetas viejas. Tomás buscó frenéticamente, consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. Finalmente, en un rincón alejado, encontró una carpeta azul desgastada. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo que vio lo dejó sin aliento. Documentos, correos electrónicos impresos, incluso fotografías. Todo apuntaba a un elaborado sistema de discriminación y corrupción que se extendía mucho más allá de la oficina de Virginia. Nombres de altos ejecutivos, incluso miembros del consejo, aparecían implicados en sobornos, encubrimientos y prácticas discriminatorias. Y allí, en medio de todo, estaba el nombre de un hombre que Tomás reconoció de inmediato: Robert Blackwell, ex CEO de Innovatec y mentor de Javier Martínez. «No puede ser», murmuró Tomás, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Tan absorto estaba en su descubrimiento que no oyó los pasos que se acercaban hasta que fue demasiado tarde. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar detrás de él. «Parece que nuestro pequeño espía ha encontrado el tesoro». Tomás se giró para encontrarse cara a cara con Laura Hoffman y dos guardias de seguridad. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria, Tomás», dijo Laura, su voz goteando veneno. «O debería decir, agente especial de Javier Martínez». El corazón de Tomás se hundió. Su cobertura había sido descubierta. Mientras tanto, a miles de pies de altura, el jet privado de Javier Martínez surcaba el cielo nocturno hacia Virginia. El CEO de Innovatec miraba por la ventanilla, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. El informe que acababa de recibir confirmaba sus peores temores. La situación en Virginia era mucho peor de lo que había imaginado, y las implicaciones se extendían mucho más allá de una sola oficina. Javier cerró los ojos, recordando las palabras de su mentor, Robert Blackwell, años atrás. A veces, Javier, para construir algo grande, hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos. En ese momento, esas palabras habían sonado como sabiduría. Ahora, se sentían como una traición. El piloto anunció que estaban comenzando el descenso. Javier se enderezó en su asiento, preparándose mental y emocionalmente para lo que estaba por venir. «Es hora de limpiar la casa», murmuró para sí mismo, «cueste lo que cueste». Lo que Javier no sabía era que, mientras él se acercaba a Virginia, fuerzas poderosas ya estaban en movimiento para detenerlo. La batalla por el alma de Innovatec estaba a punto de comenzar, y nadie saldría ileso. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando el jet privado de Javier Martínez aterrizó en el aeropuerto de Virginia. Con ojeras marcadas y el traje arrugado, el CEO de Innovatec bajó las escaleras del avión con una determinación feroz en su mirada. «Señor Martínez», lo saludó un hombre de traje oscuro. «Soy el agente especial Rodríguez. Tenemos mucho de qué hablar». Javier asintió gravemente. «Lléveme a la oficina, ahora». Mientras tanto, en el sótano de Innovatec, Tomás se encontraba en una situación desesperada. Laura Hoffman lo miraba con una mezcla de triunfo y desprecio. «¿Realmente creíste que podrías engañarnos?», se burló Laura.
Sabíamos que Javier enviaría a alguien, solo que no esperábamos que fuera tan incompetente. Tomás mantuvo la calma, su mente trabajando a toda velocidad. Si saben quién soy, entonces también saben que Javier no se detendrá hasta descubrir la verdad. Laura soltó una carcajada fría. Oh, Tomás, eres tan ingenuo. ¿Realmente crees que Javier es el héroe en esta historia? Antes de que Tomás pudiera responder, la puerta del sótano se abrió de golpe. Para sorpresa de todos, Ana entró, seguida por un grupo de agentes federales. FBI, anunció uno de los agentes. Todos quietos. Laura palideció. Esto es un malentendido, comenzó a decir, pero Ana la interrumpió. No hay malentendido, Laura, dijo Ana, su voz llena de una confianza que Tomás nunca había oído antes. He estado trabajando encubierta para el FBI durante meses. Tenemos todo lo que necesitamos. Mientras los agentes esposaban a Laura y a los guardias de seguridad, Tomás miró a Ana con asombro. ¿Tú? ¿Todo este tiempo? Ana sonrió débilmente. Lo siento por el engaño, Tomás, pero necesitábamos mantener la operación en secreto. En ese momento, Javier Martínez entró en el sótano, flanqueado por el agente Rodríguez. Su rostro era una máscara de shock y dolor al ver la escena ante él. Javier, dijo Tomás, acercándose a su jefe, tienes que ver esto. Le entregó la carpeta azul. Javier comenzó a hojear los documentos, su rostro palideciendo con cada página. No, murmuró. No puede ser. Me temo que es cierto, señor Martínez, dijo el agente Rodríguez. Robert Blackwell ha estado manipulando Innovatec desde las sombras durante años, usando su influencia en el Consejo para socavar su liderazgo y mantener un sistema de discriminación y corrupción. Javier se dejó caer en una silla cercana, el peso de la traición aplastándolo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto? Poder, respondió Ana. Y dinero, mucho dinero. Blackwell ha estado desviando fondos de la empresa durante años, usando la discriminación y el miedo como herramientas para mantener su control. Tomás puso una mano en el hombro de Javier. Lo siento mucho, señor. Sé cuánto significaba Blackwell para usted. Javier levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Esto termina ahora, dijo, poniéndose de pie. Hemos trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para dejar que la corrupción destruya todo lo que hemos construido. Se volvió hacia el agente Rodríguez. Tienen mi total cooperación. Haremos lo que sea necesario para limpiar Innovatec de arriba a abajo. Mientras los agentes comenzaban a recoger evidencia y escoltar a los detenidos fuera del edificio, Javier se acercó a Tomás y Ana. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. A ambos, su valentía y dedicación han salvado esta empresa. Ana sonrió. Solo hicimos lo correcto, señor Martínez. Y ahora, dijo Tomás, es hora de reconstruir. Javier asintió. Su rostro se endureció con determinación. Sí, es hora de reconstruir, pero esta vez lo haremos bien, sin compromisos, sin atajos. Innovatec será el ejemplo de inclusión y justicia que siempre soñé que fuera. Mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando el edificio de Innovatec, Javier, Tomás y Ana se pararon juntos, unidos en su determinación de forjar un nuevo futuro para la empresa. Lo que no sabían era que la batalla apenas comenzaba. Las raíces de la corrupción eran profundas y arrancarlas no sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. La verdadera prueba de Innovatec estaba por venir, y el mundo estaría observando. Los días siguientes a las revelaciones fueron un torbellino de actividad en Innovatec. La noticia de los arrestos y la investigación del FBI se filtró rápidamente a los medios, desatando una tormenta mediática que amenazaba con hundir la reputación de la empresa. Javier Martínez se encontró en el ojo del huracán, lidiando con periodistas hambrientos de escándalos, inversores nerviosos, y Javier Martínez se encontró en el ojo del huracán, lidiando con periodistas hambrientos de escándalos,
inversores nerviosos y empleados asustados. Cada día traía nuevas revelaciones, cada una más damaging que la anterior. En una sala de conferencias en la sede central de Innovatec, Javier se sentó a la cabeza de una larga mesa, rodeado por su equipo de crisis. Tomás y Ana, ahora parte integral de este equipo, estaban a su lado. Las acciones han caído un 30% desde que se hizo pública la investigación, informó el director financiero, su voz tensa. Los inversores están exigiendo respuestas. Javier asintió gravemente. Y tienen derecho a tenerlas. Vamos a ser completamente transparentes sobre todo lo que ha sucedido. Señor, intervino el jefe de Relaciones Públicas. ¿Está seguro? Eso podría hundir aún más la reputación de la empresa. Tal vez, respondió Javier, pero es lo correcto, y a largo plazo, es lo único que nos salvará. Tomás se inclinó hacia adelante. Tengo una idea. ¿Y si organizamos una serie de town halls en todas nuestras oficinas? Demostremos que estamos dispuestos a enfrentar esto de frente. Ana asintió con entusiasmo. Podríamos combinarlo con sesiones de escucha, dar voz a los empleados que han sido silenciados durante tanto tiempo. Javier sonrió por primera vez en días. Me gusta, háganlo realidad. Mientras el equipo se dispersaba para poner el plan en marcha, Javier se quedó solo con Tomás y Ana. Hay algo más que deben saber, dijo, su voz baja y seria. He recibido amenazas. Alguien quiere que detenga la investigación. Tomás y Ana intercambiaron miradas de preocupación. ¿Cree que es Blackwell?, preguntó Tomás. Javier negó con la cabeza. No lo sé, pero quien sea, tiene conexiones poderosas. Necesito que ambos sean extremadamente cuidadosos. No nos asustarán, afirmó Ana con determinación. Estamos con usted hasta el final, añadió Tomás. Javier los miró a ambos con gratitud. Gracias, no sé qué haría sin ustedes. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier, Tomás y Ana viajaron por todo el país, enfrentándose a empleados enojados, inversores escépticos y medios hostiles. En cada parada, Javier hablaba con pasión sobre su visión de una Innovatec renacida, libre de corrupción y verdaderamente inclusiva. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los empleados, al ver la sinceridad de Javier y su disposición a escuchar, comenzaron a abrirse. Historias de discriminación y abuso salieron a la luz, pero también historias de resistencia y esperanza. En una de estas reuniones, una joven ingeniera se puso de pie, temblando visiblemente. Señor Martínez, dijo, su voz apenas audible, quiero que sepa que no todos aquí éramos parte del problema. Algunos de nosotros intentamos luchar contra la injusticia, aunque fuera en pequeña escala. Javier la miró con ojos llenos de emoción. Gracias, dijo. Son personas como usted las que me dan esperanza para el futuro de Innovatec. Mientras tanto, Ana y Tomás trabajaban incansablemente entre bastidores, recopilando testimonios, identificando áreas problemáticas y diseñando nuevas políticas para abordarlas. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina de Javier, Ana se volvió hacia Tomás. ¿Crees que realmente podemos cambiar las cosas?, preguntó, su voz cansada pero esperanzada. Tomás la miró, notando las ojeras bajo sus ojos y la determinación en su rostro. Sí, dijo con convicción. Sí, creo que podemos. Lo que no sabían era que, mientras ellos luchaban por reconstruir Innovatec desde adentro, fuerzas oscuras se estaban moviendo para detenerlos. En una lujosa oficina en el centro de la ciudad, Robert Blackwell se reunía con un grupo de hombres de traje, sus rostros ocultos en las sombras. Martínez se está volviendo un problema, dijo uno de los hombres. Necesitamos encargarnos de él. Blackwell sonrió fríamente. Déjenmelo a mí. Conozco sus debilidades mejor que nadie. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la batalla por el alma de Innovatec estaba lejos de terminar. Y para Javier, Tomás y Ana, los desafíos más grandes aún estaban por venir. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Javier Martínez entró en su oficina. Había pasado otra noche en vela. Javier se volvió agradecido. Gracias, Tomás.
¿Alguna novedad? Tomás asintió, su expresión seria. Ana ha estado trabajando toda la noche. Ha descubierto algo inquietante. En ese momento, Ana entró apresuradamente en la oficina, sosteniendo una carpeta. «Señor Martínez, tiene que ver esto», dijo, sin aliento. Javier tomó la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Su rostro palideció mientras leía. «Esto no puede ser cierto», murmuró. Ana asintió gravemente. «Me temo que lo es. Hemos rastreado una serie de transacciones financieras que vinculan a Blackwell con varios miembros del Consejo. Han estado manipulando las acciones de la empresa durante años». Tomás se acercó, su rostro una máscara de preocupación. «¿Qué significa esto para nosotros?» Javier se dejó caer en su silla, el peso de la revelación aplastándolo. «Significa que nuestra lucha es aún más grande de lo que pensábamos. No solo estamos enfrentando a Blackwell, sino a una red completa de corrupción que se extiende por toda la estructura corporativa». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ana, su voz temblorosa. Javier se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Vamos a luchar, con todo lo que tenemos». En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. Javier lo puso en altavoz. «Javier», dijo una voz familiar. Era Robert Blackwell. «Creo que es hora de que tengamos una charla». El silencio cayó sobre la oficina. Javier miró a Tomás y Ana. Vio la preocupación en sus ojos, pero también la determinación. «De acuerdo, Robert», respondió Javier, su voz firme. «Hablemos». Mientras Javier se preparaba para enfrentar a su antiguo mentor, sabía que estaba a punto de entrar en la batalla más grande de su vida. Una batalla que determinaría no solo el futuro de Innovatec, sino también su propio legado. Lo que no sabía era que Blackwell tenía un as bajo la manga, un secreto del pasado de Javier que amenazaba con destruir todo por lo que había luchado. La cuenta regresiva para la confrontación final había comenzado. El restaurante estaba casi vacío cuando Javier entró. En una mesa al fondo, Robert Blackwell lo esperaba, su rostro una máscara de calma. «Javier», dijo Blackwell, levantándose para saludar a su antiguo protegido. «Me alegra que hayas venido». Javier se sentó, a su rostro serio. «Terminemos con esto, Robert. ¿Qué quieres?» Blackwell sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Siempre tan directo. Es una de las cosas que admiraba de ti, pero también puede ser tu mayor debilidad». «No estoy aquí para juegos», respondió Javier. «Sé lo que has estado haciendo, la manipulación de acciones, el encubrimiento de la discriminación, todo». «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó Blackwell, inclinándose hacia adelante. «¿Exponer todo? ¿Destruir la empresa que ambos construimos?». Javier lo miró fijamente. «Si es necesario, sí. Innovatec se fundó con un propósito, Robert, para hacer del mundo un lugar mejor, más justo, no para llenar los bolsillos de unos pocos a expensas de muchos». Blackwell soltó una carcajada amarga. «Ah, Javier, sigues siendo el mismo idealista de siempre. El mundo no funciona así. El poder, el dinero, eso es lo que mueve las cosas». «Te equivocas», dijo Javier, su voz llena de convicción, «y voy a demostrarlo». «¿Incluso si eso significa sacrificar tu propia reputación?», preguntó Blackwell, sus ojos brillando peligrosamente. Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿De qué estás hablando?». Blackwell sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó por la mesa. «Abre esto cuando estés solo, y luego decide si realmente quieres seguir adelante con esto». Javier tomó el sobre, su mano temblando ligeramente. «Esto no cambia nada, Robert. Voy a hacer lo correcto, sin importar el costo». «Esperaba que dijeras eso», dijo Blackwell, levantándose. «Buena suerte, Javier. La vas a necesitar». Mientras Blackwell salía del restaurante, Javier se quedó mirando el sobre, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. De vuelta en la oficina, Tomás y Ana esperaban ansiosamente. Cuando Javier entró, pudieron ver la tensión en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Tomás. Javier les contó sobre la conversación con Blackwell y luego sacó el sobre.
No sé qué hay aquí, dijo, pero Blackwell piensa que es suficiente para detenerme. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó los documentos. A medida que leía, su rostro pasó de la confusión al shock y finalmente a una profunda tristeza. «Señor Martínez», dijo Ana suavemente. «¿Qué es?». Javier levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. Es sobre mi pasado. Algo que hice hace muchos años, cuando estaba empezando en el mundo corporativo. Algo de lo que no estoy orgulloso». «¿Qué tan malo es?», preguntó Tomás. «Lo suficientemente malo como para destruir todo por lo que he trabajado», respondió Javier, su voz apenas un susurro. El silencio cayó sobre la oficina. Finalmente, Ana habló. «Señor Martínez, sin importar lo que sea, usted no es la misma persona que era entonces. Lo que importa es quién es ahora y lo que está tratando de hacer». Tomás asintió en acuerdo. «Tiene razón. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». Javier los miró a ambos, sintiendo una oleada de gratitud. «Gracias», dijo, «pero esto podría destruirlo todo. No solo a mí, sino a Innovatec. Todo lo que hemos construido». «Entonces lo enfrentaremos», dijo Tomás con firmeza. «Juntos». Javier se puso de pie, su determinación renovada. «Tienen razón. No podemos dejar que Blackwell gane. Es hora de que todo salga a la luz. Todo». Mientras el trío comenzaba a planear su próximo movimiento, sabían que estaban a punto de entrar en la batalla final por el alma de Innovatec. Una batalla que determinaría no solo el futuro de la empresa, sino también el legado de todos los involucrados. Lo que no sabían era que Blackwell también estaba preparando su jugada final, y era una que nadie vería venir. El auditorio de Innovatec estaba lleno hasta los topes. Empleados, inversores, periodistas, todos esperaban con anticipación. En el escenario, Javier Martínez se preparaba para dar el discurso más importante de su vida. Detrás del escenario, Tomás y Ana estaban con él, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Tomás por última vez. Javier asintió, su rostro una máscara de determinación. «Es la única manera». Con un apretón final en los hombros de sus leales colaboradores, Javier salió al escenario. El silencio cayó sobre la audiencia. «Buenas tardes a todos», comenzó Javier, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. «Estoy aquí hoy para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de Innovatec. Pero más que eso, estoy aquí para hablar sobre la verdad». En la última fila del auditorio, Robert Blackwell observaba con una sonrisa de satisfacción. Estaba seguro de que Javier se iba a rendir. «En los últimos meses», continuó Javier, «hemos descubierto una red de corrupción y discriminación que se extiende por toda nuestra empresa, una red que yo, como CEO, no pude ver o no quise ver durante demasiado tiempo». Un murmullo recorrió la audiencia. «Pero hoy no estoy aquí para señalar culpables, estoy aquí para asumir mi responsabilidad». Javier hizo una pausa, tomando un profundo respiro. «Hace muchos años, cuando estaba comenzando mi carrera, cometí un error. Un error que me persiguió durante años y que ahora amenaza con destruir todo lo que hemos construido, ¿qué es?». En la última fila, la sonrisa de Blackwell se ensanchó. «Falsifiqué documentos financieros para asegurar un contrato crucial para la empresa en la que trabajaba entonces. En ese momento, me dije a mí mismo que era por el bien mayor, que estaba salvando empleos. Pero la verdad, falsifiqué documentos financieros para asegurar un contrato crucial para la empresa en la que trabajaba entonces. En ese momento, me dije a mí mismo que era por el bien mayor, que estaba salvando empleos. Pero la verdad es que estaba equivocado», continuó Javier, su voz temblando ligeramente. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. En la última fila, la sonrisa de Blackwell comenzó a desvanecerse. «Ese error me persiguió durante años. Me impulsó a fundar Innovatec, con la promesa de que sería diferente, que sería mejor, y en muchos aspectos lo hemos sido, pero en otros hemos fallado miserablemente». Javier hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. «Hoy estoy aquí para decir que eso termina ahora. No más secretos, no más encubrimientos.
A partir de este momento, Innovatec será un libro abierto. En ese momento, las pantallas detrás de Javier se iluminaron, mostrando documentos, correos electrónicos y gráficos. Lo que están viendo es una auditoría completa de Innovatec. Cada transacción, cada decisión, cada política, incluidos los documentos que detallan mi propio error del pasado, Sir. Blackwell se puso de pie, su rostro pálido de ira y shock. Pero eso no es todo, continuó Javier. También estamos revelando evidencia de una red de corrupción que se extiende hasta los niveles más altos de nuestra empresa. Una red que ha perpetuado la discriminación, el favoritismo y el abuso de poder. Las pantallas cambiaron, mostrando ahora documentos que implicaban a Blackwell y a varios miembros del Consejo. Sé que esto puede destruir la confianza que muchos de ustedes han depositado en mí y en esta empresa, y lo acepto. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias de mis acciones, tanto pasadas como presentes. Javier hizo una pausa, su voz quebrándose por primera vez. Pero les pido que no pierdan la fe en lo que Innovatec puede ser, en lo que debe ser. Una fuerza para el bien, para la innovación ética, para la igualdad y la justicia en el mundo corporativo. En ese momento, Tomás y Ana subieron al escenario, flanqueando a Javier. No estoy solo en esta lucha, dijo Javier, mirándolos con gratitud. Hay personas increíbles en esta empresa que han arriesgado todo para hacer lo correcto, y con su ayuda, con la ayuda de todos ustedes, podemos reconstruir Innovatec desde cero, más fuerte, más justa, más transparente. En la última fila, Blackwell se dirigía hacia la salida, pero se encontró bloqueado por agentes del FBI. A partir de hoy, concluyó Javier, invito a cada uno de ustedes a ser parte de esta transformación, a ayudarnos a construir la empresa que siempre debimos ser. No será fácil y habrá más revelaciones difíciles por venir, pero juntos podemos hacerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y luego lentamente alguien comenzó a aplaudir. Pronto, el aplauso se extendió por todo el auditorio, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación de pie. Javier miró a Tomás y Ana, lágrimas en sus ojos. «Gracias», les susurró. Mientras los agentes del FBI escoltaban a Blackwell fuera del auditorio, Javier sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales y desafíos corporativos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Afuera del auditorio, los periodistas se abalanzaban sobre sus teléfonos, ansiosos por ser los primeros en reportar la noticia. Las acciones de Innovatec fluctuaban salvajemente en los mercados globales, y en oficinas de todo el mundo, los empleados de Innovatec miraban la transmisión en vivo, algunos con shock, otros con esperanza. En medio del caos, Javier, Tomás y Ana se mantuvieron unidos en el escenario, símbolos de una nueva era para Innovatec. Una era de transparencia, responsabilidad y verdadero progreso. El sol se ponía sobre la ciudad, bañando el edificio de Innovatec en un resplandor dorado. Y mientras la noche caía, una nueva luz de esperanza comenzaba a brillar para la empresa y todos los que formaban parte de ella.